Saludos a todos, qué bueno poder estar nuevamente en esta nueva edición. Hoy me toca estar de este lado como entrevistador y la verdad que disfruto mucho. El hablar así a corazón abierto es realmente tener presente cuántas cosas han sucedido, qué cosas han sido trascendentes en nuestros procesos de vida. Y bueno, hoy me toca, tengo la dicha de entrevistar a Rubén. Rubén es comúnmente el que está de este lado entrevistando, pero Dios a través de la vida de Rubén ha bendecido muchas vidas, incluyendo la mía, y estamos muy contentos. Es para mí un privilegio poder hacerlo y escuchar un poquito de las impresiones de Rubén en el curso de la vida. Sé que Rubén, al igual que nosotros, hemos aprendido mucho de lo que ha sucedido en casa. Rubén ha sido un joven que nació en casa, sirvió en casa, sigue sirviendo en casa y oramos permanezca en casa hasta el último día de su existencia. Sí, que sí. Pero creo que si alguien tiene esa autoridad moral y de identidad para poder responder algunas preguntas importantes, pues es Rubén, porque ha vivido cantidad de experiencias. Y bueno, Rubén, pues estamos ahora aquí en este punto para escuchar algunas de tus impresiones, como ya lo dije. Y bueno, inicialmente nos encantaría saber cómo has sentido tu proceso aquí en Templo El Salvador, considerando que tú estás aquí desde muy, muy pequeño y que has estado involucrado prácticamente desde siempre, ¿no? Por lo menos desde que yo tengo conciencia. Entonces, siempre has estado sirviendo en una forma o en otra. Nos encantaría saber cómo has sentido ese proceso de vida hasta el punto en el que estás hoy. Híjole, bueno, primero creo que la dicha es mía, pastor, de estar aquí con usted y pues gracias a Dios que podemos estar aquí. Y creo que eso es un tema que podríamos durar hablando horas y horas y horas, ¿no? Y jamás terminaríamos. Pero creo que mi proceso hasta el día de hoy, creo que puede decirse en parte que ha sido fácil, pero ha tenido lo suyo. Y digo que ha sido fácil porque honestamente desde que yo tengo uso de la razón, recuerdo que yo le dije a Dios: Señor, yo quiero ir a donde tú me digas. O sea, yo me suelto y tú llévame a donde tú me quieras llevar. Yo no quiero forzar las cosas, no quiero hacer algo que sea porque yo quiero, sino quiero que tú me lleves. Y por eso ha sido fácil, porque prácticamente Dios me ha estado llevando de la mano durante tantos años. Pero lo difícil dentro de todo eso creo que es lo de siempre, ¿no? Creer que estoy en el lugar correcto. Creer. ¿Ha habido cambios? Bastantes. Muchísimos. Yo la verdad yo no lo recuerdo, pero mi mamá me platicaba que cuando yo estaba chiquito era de los que se quedaban dormidos abajo de las bancas y que empezaba a jugar así por abajo de todas las bancas y siempre me vivían regañando, ¿no? Entonces, pues desde ahí, después mi etapa cuando empecé en el coro infantil también y luego en el coro Maranata, y han sido muchas etapas de cambio. Entonces ahora más que nunca pues es un cambio totalmente. Me identifico con algunas de esas escenas. Sí. Creo que todos los que hemos crecido en casa, en algún momento de la vida hemos estado debajo de la banca. Sí, todos. Y sin duda corriendo tras algún juguete, ¿no? Mientras llegamos a donde tenemos que llegar y mientras avanzamos o crecemos. ¿Cuál de esos cambios, Rubén, tú consideras y tienes presente ha sido cambios, uno o varios cambios que han marcado un parteaguas en tu vida? Creo que a grandes rasgos han sido dos. Cuando yo decidí completamente entregarle mi vida a Cristo, o sea, usted lo ha dicho, yo crecí en la iglesia y desde chico siempre me acuerdo que los domingos, pues por mi falta también de conocimiento, todos los domingos aceptaba a Cristo, ¿no? Entonces todos los domingos era salvo. Pero hubo un momento en el que yo aparté mi vida de Dios, aparté lo que yo era. Y recuerdo que en ese momento, casi estando en lo más bajo, fue cuando yo dije: Señor, ya no quiero vivir
o sea, esta vida. O sea, ya no quiero seguir viviendo así y yo decidí entregarle por completo mi vida a Dios. Y yo tengo esa escena tan grabada en mi mente que yo estaba afuera de aquí de la iglesia y me senté en la banca después de un servicio y me senté y yo realmente sentí como si Dios estuviera al lado mío y yo le dije, como estamos platicando ahora usted y yo me acuerdo que yo le dije, Dios, Señor, yo no quiero nada si no estás tú conmigo. Yo no quiero nada, o sea, no me interesa absolutamente nada de las cosas que pudiera querer, pero quiero que tú estés conmigo. Y tengo esa escena tan grabada de yo ahí sentado en la banqueta afuera de la iglesia teniendo esa conversación con Dios y diciéndole, Señor, de aquí en adelante yo quiero entregártelo todo. Y si tú quieres que yo viva por ti, yo lo quiero hacer, pero quiero que tú estés ahí. Y esa decisión o ese cambio creo que fue un parteaguas en mi vida. Y definitivamente, pues, este año, ¿no? Cuando empecé a servir a Dios de tiempo completo, cuando me integré ya como servidor en mi iglesia, pues creo que ese ha sido de los cambios más grandes de mi vida, que ha implicado toda una decisión del curso de mi vida. Y ese ha sido, sí, totalmente. Mucha fe. ¿En Muchísima. qué sentido? A veces tenemos conceptos diferentes de fe, ¿no? Porque pensamos que fe es caminar a ciegas. Uh-huh. Pero para ti, ¿qué es fe? Híjole, es complejo porque creo que para mí la fe es bueno, pues la Biblia lo dice, ¿no? Que es la certeza de dar el paso, pero para mí es esa confianza de que a veces sí es a ciegas porque no ves qué es lo que hay el día de mañana, pero la fe es creer. Para mí la fe ha sido confiar en que cuando yo dé el paso, ahí va a estar la mano de Dios. Y para mí la fe ha involucrado aún un poco más el recordar la historia de los 4 filisteos, ¿no? En medio del horno. Y recordar que como le decían a Nabucodonosor, si Dios no nos rescata, pues aún así le vamos a alabar. Y para mí eso ha sido la fe. Yo dar el paso y si acaso Dios no me rescata, yo como quiera lo voy a alabar. Y para mí todo eso ha sido la fe, la confianza de que estoy en donde Dios quiere que yo esté. ¿Y para ti es caminar a ciegas? Híjole. Pues no, realmente a ciegas, creo que a ciegas es el primer paso, pero la Biblia es clara cuando habla de que Él tiene ya todo preparado para nosotros. Entonces no es a ciegas. No, para mí no es a ciegas. Y creo que ese es un punto importante porque cuando hablamos de procesos de cambio, uh-huh, quiere decir que si alguno de nosotros permanecemos en el proceso de cambio, es porque realmente tenemos la convicción, como lo define Hebreos, ¿no? Sí. Tenemos la certeza y tenemos la convicción de las cosas que no estamos viendo. Uh-huh. Y sí nos interesa mucho conocer esa perspectiva de alguien que sirve, alguien que ha estado, quizá como pastores, alguno dirá, pues como pastor es fácil, ¿no? Porque estás llamado a creer. Claro. Debes de creer. Uh-huh. Sí. Si no, ¿qué estás haciendo ahí pastoreando, no? Sí. Pero cuando tú estás, si bien no en esa responsabilidad de pastorado, pero en un área importante de servicio, creo que también, como tú lo dijiste, llegar a una posición de trabajo, de entrega plena a lo que estás haciendo, demanda que tú tengas esa confianza, claro, esa convicción, esa certeza de que si bien físicamente no alcanzas a ver las cosas, espiritualmente estás convencido de que es lo que es. Sí. Y creo que ese es uno de los puntos que tú con mucha dirección has comentado, ¿no? El poder soltarlo todo, tener la convicción, el entender que Dios, llevándote en su mano y en el propósito, pues siempre te van a revelar uh-huh, cosas sobrenaturales, ¿no? Claro. Uh-huh. Para ti, en todos estos procesos de cambio, porque tú has estado, no sé si a ti te alcanzó el tiempo en edad para conocer un poco, o por lo menos conocer un poco al pastor Rodolfo. No me alcanzó. Pero sé que tú has estado pues uh-huh, prácticamente aquí en lo que ha sido el pastorado del pastor Isaí y un servidor, ¿no? Tú has visto cambios, has visto movimientos, has visto transiciones. De todo lo que tú has visto, uh-huh, ¿qué es lo que tú has encontrado como un tesoro especial para tu vida?
Híjole, yo creo que el cambio de cultura en el aspecto a las relaciones. Creo que han cambiado mucho las relaciones. Hoy yo me acuerdo que antes yo acompañaba a mis papás al culto de varones y pues yo recibía el saludo de los hermanos que hasta la fecha yo sigo saludando. Pero hoy siento que las relaciones en las iglesias se están convirtiendo más personales, más de amistad. Para mí, yo puedo confiar en alguien que viene a esta iglesia porque me siento identificado, porque tal vez por el tiempo que pasamos juntos, pero creo que para mí esa es una de las cosas que han cambiado mucho, ¿no? Y otra definitivamente es el servicio. El servicio para mí hoy ha sido clave dentro de todo lo que hacemos todos los domingos. Para mí es eso. Yo quiero tocar, aprovechando que tenemos este espacio y aprovechando que además esto es a corazón abierto. Sí. Creo que nosotros alcanzamos a tener una percepción de lo que está sucediendo hoy en día. Y claro, hablamos de aspectos positivos en las transiciones porque gracias a Dios como congregación tenemos muchas muy buenas experiencias. Y bueno, gloria a Dios por ello, porque hay más cosas buenas de qué hablar que cosas malas, ¿no? O negativas o áreas de oportunidad. Pero en relación a las generaciones, y aquí es donde quiero enfocar un poquito, porque si hablamos de cambios, si hablamos de transiciones, estamos hablando también de distintas generaciones, ¿no? Sí. Que aunque vivimos en el mismo tiempo y espacio, pues obviamente fuimos creados en formas distintas por el tiempo y por el espacio, ¿no? Sí. Algunos todavía están en ese proceso de ir madurando, de ir creciendo, ir de alguna manera tomando conciencia en base a las experiencias que se viven. Pero, ¿cuál crees tú que es uno de los más grandes desafíos entre las generaciones hoy en día? Híjole, pues yo me atrevería a decir que tal vez tradiciones. O tal vez las formas, más bien. Creo que esa es la palabra. Las formas de hacer las cosas. Pues yo crecí en una generación que cantábamos muchos coritos, ¿no? O más bien que cantaban muchas canciones de Marcos Witt. Pues sí, canciones así, Koalo Zamorano, Eres Todopoderoso, El Señor es mi pastor. Y creo que esas canciones, pues yo crecí con eso, yo crecí escuchando eso. Y cuando llegamos a esta nueva era donde empieza a sonar el llamado worship y todo eso, creo que ahí es donde más ha habido esta situación, ¿no? Y pues definitivamente la adoración y las formas en general de cómo se hacen las cosas, creo que ahí es donde está el asunto, ¿no? En cómo nosotros ahora, hoy en día, creo que para mí el servicio y la alabanza como tal se enfoca muchísimo más en cómo nosotros estamos levantando una adoración, o en cómo nosotros estamos tan enfocados en intimar más y más y más. Y antes yo recuerdo que sí era así, pero de una forma diferente. No sé, la verdad no sé cómo llamarlo, pero sí recuerdo que teníamos como que un concepto diferente de lo que hoy es la alabanza. ¿Tú crees que ha habido algunas variantes en la forma en que conectamos con Dios? Porque tú lo mencionaste, como que buscamos el mismo objetivo, pero como que ha sido distinto de la forma en que lo hemos buscado. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que ha habido un cambio muy grande y yo lo recuerdo porque me acuerdo cuando nosotros tocábamos para empezar las canciones, el género ha cambiado muchísimo, pero al menos yo, desde mi percepción, yo recuerdo que teníamos una canción y pues todos obviamente adorábamos y Dios se movía como lo sigue haciendo, pero hoy a veces yo, en lo personal, en mis tiempos devocionales, yo puedo pasarme con una canción horas y horas y horas escuchándola. Porque creo que la intención ha cambiado totalmente. Hoy las canciones hablan muchísimo acerca de Dios. Hablan acerca de mi relación con Dios. Hablan acerca de lo que Dios ha hecho en mí. Y creo que eso es lo que marca mucho, ¿no? Hoy, al menos en mi generación.
quiero entender con esto que mucho de lo que hoy estamos viviendo es en base a las experiencias que cada generación está teniendo en su momento. Sí. Tú lo has estado mencionando, ¿no? Hoy tú dices, yo, aunque bien crecí con canciones de Margot Witt, y yo también soy de esa era. Hoy por hoy puedes entender que en la alabanza o en la adoración de esta generación hay como que esa necesidad, ¿no? De no solo cantar, no profundizar. Exacto. Sí. No solo disfrutar el momento de música afable o de letras inspiradoras, pero por sobre todo tratar de vivir esa experiencia motivadora, de ir más profundo en tu relación con Dios, ¿no? De vivir realmente enamorado. Bueno, y creo que eso también se ve en el cambio de las generaciones. Antes alguien bien enamorado no era tan expresivo. Sí, sabías que se amaban. Yo, por ejemplo, conozco matrimonios de años, ¿no? Algunos hasta más de 60 años. Y se les nota en la cara que se aman. Digo, haber aguantado 63 años, tiene que haber amor de por medio, ¿no? Sí, claro. Sí, pero poco escuchas que se aman, ¿no? Poco escuchas que se dicen, porque había una forma distinta de expresar su amor, ¿no? Quizá antes era un poco más en actos, quizá antes era un poco más en el respeto, ¿no? Entre el varón y la mujer, el sacerdote de la casa, y se movía. Yo recuerdo un poco la experiencia con mis abuelos y era así, ¿no? El varón era el varón, ¿no? Y con mucho respeto, y se amaban. Uno lo sabe que se amaban porque en sus actos no lo demostraban, pero pocas veces lo escuchabas. Y creo que hoy yo veo esa diferencia, y creo que en base a lo que tú me mencionas, veo esa diferencia donde hoy tienen menos temor a expresar, a decir, ¿no? Y creo que eso se ha trasladado incluso a nuestra forma de relacionarnos con Dios, de decirle al Señor, te amo, te amo. Por experiencias. Sí, definitivamente. Yo creo que esa ha sido una de las cosas que me ha motivado mucho o que me ha hecho permanecer aquí. Todas las experiencias que al menos yo he podido vivir, la que ya le he platicado, ¿no? De cuando yo decidí entregarle así mi vida por completo a Dios. Simplemente esas veces, ¿no? Donde parece que estás así pisando el fondo, y así ya cuando estoy, por eso siempre me identifico con la parte de cuando Pedro está a punto de hundirse. Me identifico mucho con él, porque cuando yo he estado a punto así de hundirme, recuerdo el versículo que dice, y entonces lo tomó de la mano y lo sacó del agua. Y esa ha sido muchas experiencias así para mí. Cuando yo siento que estoy a punto de ahogarme, de repente llega la mano de Dios y me hace salir. Y eso, el pensar en mi experiencia, el pensar en cómo Dios ha estado ahí en cada proceso de mi vida, eso es lo que me hace vivir la experiencia de la adoración. Y yo creo que hoy por eso también nuestra generación como que nos perdemos tanto en ese momento íntimo con Dios, ¿no? Y por eso nos enamoramos tanto de Dios, por todas las experiencias en las que Él está con nosotros. Es definitivo. Creo que esa parte del amor expresivo, del amor incluso verbal, de decirlo, también nos compromete. Creo que ese es uno de los aspectos claros que yo puedo observar en esta generación, que al comprometer tu palabra, pronunciándolo, diciéndolo, pues de alguna manera tú también vas creando una responsabilidad de vivirlo, porque muchos te han escuchado. Sí. Y sobre todo Dios te ha escuchado. Sí, ¿no? Claro. Entonces no asumimos por los actos que lo amas, sino más bien escuchamos y vemos que lo amas. Sí. Entonces creo que ese es algo sumamente interesante al respecto de lo que está sucediendo en la transición, en los cambios, en las variantes que está habiendo de generaciones. Este era un tema importante porque si bien nosotros hemos platicado un poco, el pastor Isaí y un servidor, sobre cómo han sido nuestros cambios y transiciones, creo que el hecho de poder escucharlos a ustedes, que han sido parte de la congregación por todos estos años, y ver que en esa transición de enamorarnos de Dios, de acercarnos más a Dios, no solo va el aspecto de que
te lo voy a mostrar, Sí. sino te lo voy a decir. Claro. Que esa es una combinación necesarísima, ¿no? Sí. No, porque en ese aspecto no asumimos nada, lo tenemos en claro y lo decimos, lo podemos expresar con esa libertad. Uh-huh. Y bueno, y eso me lleva a un par de preguntas que yo tengo por ahí, que creo que son bastante importantes también, porque es muy fácil decir o hablar al respecto de que, bueno, Señor, te amo, porque muchos dirían, ¿cómo no le voy a decir al Señor te amo? Uh-huh. Claro, cualquiera, si tú le preguntas de esta generación o la generación anterior, tú le preguntas, ¿amas al Señor? Claro, vamos a salir como Pedro, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Uh-huh, claro. Pero creo que mucho de eso también lo podemos trasladar a nuestro contacto en familia. Esta es una parte importante, porque si bien, como tú lo has mencionado, vemos muchos aspectos positivos en las transiciones que estamos viendo, también podemos ver algunas áreas en las que pudiéramos ir encauzando, ¿no?, ese mismo sentir que nosotros tenemos y que tenemos la libertad de expresarlo hacia el interior de nuestras familias, porque lo que vivimos o lo que hacemos repercute en todo lo que gira alrededor nuestro. Claro. Y la familia es una parte importante. Uh-huh. Hoy escuchamos que la familia está al acecho, ¿no? Sí. Y pareciera como que la iglesia se quiere levantar en ello, pero por otro lado, a mi percepción, tú no sé, tú me lo vas a decir desde tu punto de vista también. Uh-huh. Siento como que a veces, si bien estamos consternados por lo que está sucediendo uh-huh. en contra de la familia, y bueno, no tenemos tiempo para mencionar cada detalle, sí. pero el solo hecho de saber que la familia está siendo acechada, ¿no?, en ser dividida, en crear filosofías diferentes, en la percepción de lo que es o no es pecado, todos esos aspectos acechan la familia. Pero eso me lleva también a pensar en qué condición está nuestra relación de familia. Uh-huh. Sí. ¿Cómo percibes tú las familias, la relación entre padres e hijos? Eso uh-huh. después lo vamos a tocar también en relación a la iglesia, pero sí. en tu percepción, ¿cómo ves esa relación de padres e hijos? ¿Cómo uh-huh. ves esos referentes importantes para encauzar una nueva generación a los desafíos que la misma vida uh-huh. trae? ¿Hay esa misma podemos decir simbiosis, conexión uh-huh. Entre la familia como para tener la confianza de saber que mis padres, a pesar de que yo lo siento o no lo siento, pueda estar de acuerdo o no de acuerdo, me van a instruir en la forma que tiene que ser o no lo van a hacer? Para mí ese es un punto, porque yo tengo mis hijos. Claro. Y yo por lo menos sé que si yo tengo que decir algo se los voy a decir, que si yo los tengo que encauzar en una línea específica, lo voy a tener que hacer a pesar de lo que pudieran pensar o no pensar al respecto. Sí. Pero ¿crees que estamos en esa condición? Uh-huh. Yo creo que hay muchos, o más bien yo he visto como que dos grandes extremos, y he visto, o al menos en mi casa, yo de la decisión que tomé en este año, recibí el apoyo total de mis papás. Cuando yo les dije a mis papás, ¿sabes qué? Quiero entregar mi vida para servir completamente a Dios, y ellos pues casi saltaron de felicidad, porque hemos tenido esa conexión y Dios nos ha llevado por un proceso de familia que no ha sido fácil, pero nos ha hecho unirnos mucho más y estar cerca uno del otro para poder enfrentar todos los retos que como familia estamos viviendo. Y yo creo que hay muchas personas que están en esa misma condición que yo, que están recibiendo ese apoyo completo, que están recibiendo ese respaldo o esa palmada en la espalda, no decir vas bien, lo estás haciendo bien. Pero hay ocasiones en las que yo veo un extremo opuesto, en donde los papás como que no le dan el apoyo a sus hijos, y porque tal vez hay mucho choque entre los hijos. Y hoy más que nunca siento que hay mucha rebeldía por toda la influencia que nosotros recibimos. O sea, todas las series que podemos ver, todas las películas que hay, hablan acerca de rebeldía, acerca de que yo puedo solo, y acerca de que mis papás no tienen por qué mandarme. Y eso es la verdad es lo que en muchas cabezas pesa más.
pesa más que el hecho de que yo tengo que honrar a mi papá porque él me dio la vida, a mis papás porque ellos me dieron la vida. Y a veces pesa más el hecho de, o más bien la influencia que recibimos de agentes externos que lo que hay en mi corazón de querer agradar a mis papás. Entonces, para mí, yo he podido ver que hay como que estos dos extremos, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra lucha. Es donde entra la lucha de mi generación, el poder aún más que impregnar la palabra y el amor de Dios, el impregnar esa buena relación de padres con hijos, con nuestros hermanos. Yo la verdad tengo que ser sincero, porque es a corazón abierto, viví del chongo con mi hermano muchísimos años, la verdad, pero de un tiempo para acá Dios permitió que transformara esa relación. Sí. Y creo que eso es fruto de lo que nosotros vivimos aquí en casa, de ese amor del que hablamos, ¿no? De Dios. Porque sería ilógico yo decirle a Dios que lo amo si no puedo amar a mis papás, si no los puedo honrar, si no puedo honrar a mis hermanos, a mis tíos, a mi familia. Entonces, creo que ese también es otro de los retos, ¿no? De nosotros, de nuestra generación, el que podamos nosotros impregnar a los demás, a los que están como que en ese polo opuesto de que pues tenemos que honrar a nuestra familia. Claro. Ahora, mira, esto se convierte en una pregunta importante, porque si bien estamos hablando de cambios, de transiciones, creo que también es importante apuntar hacia aquellos factores que en algún momento pudieran ser, no diría una piedra de tropiezo, porque no pudiera llevarlo a ese extremo, pero por lo menos sí creo que pudieran ser factores que nos alentaran en el proceso. Sí. De poder ir avanzando con los objetivos claros, ¿no? Como creyentes, como iglesia, de poder alcanzar más gente, pero que a veces esos aspectos de familia influyen, ¿no? Son fuertes, son poderosos. Por alguna razón el Señor nos puso en familia, ¿no? Sí, y luego la Escritura dice que en el nombre de Jesucristo adquieren nombre todas las familias. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que para mí es importante, o para nosotros, creo que para la iglesia en general es importante, porque implica que tanto los hijos como los padres no perdamos nuestra condición de lo que somos. Los padres seguirán siendo un referente. Claro. Yo recuerdo en mi tiempo era mi padre el que ejercía ley, ¿no? Yo no lo entendía todo, era un hecho. Era pequeño, llegué a ser adolescente, donde apenas empezaba a conectar A con B y C. Sí. y claro que muchas de las cosas que nuestros padres nos encausaban a hacer, yo no las comprendía, muchas veces quizá no las quería hacer, pero hoy, después de unos años, entiendo que si esa parte no se hubiera ejercido así, yo no estuviera aquí. Entonces, y eso mismo yo transmití a mis hijos. Pero a mi punto de vista, creo que, como tú lo dijiste, hay una fracción, ¿no? de la sociedad, o de la sociedad de la iglesia, sí, que no hemos dejado un poco de lado esa responsabilidad de encauzar con propiedad a las nuevas generaciones. Sí. Y al contrario, me atrevo a decir por algunas de las cosas que quizá en la experiencia hemos tenido, que lejos de dejar un buen mensaje a las nuevas generaciones, de decir esto, servicio a Dios a pesar de lo que sea y en donde sea, y ser leales a una visión, a un trabajo, pareciera que no es lo principal. Pareciera que no es el valor supremo. Sí. Entonces, eso también nos interesa escuchar, sí, porque creo que es justamente en el seno de la familia donde vamos creando los valores, ¿no? O por lo menos aquellas cosas a las que atribuimos valor. Sí. Entonces, la alabanza al Señor, la entrega, el servicio, la permanencia, el ser fieles, el sumarte a una visión, el vivir la experiencia de un cambio, afrontar juntos los desafíos que eso implica. Sí. Eso tiene que ver con los valores que adquieres en casa. Claro. Con los valores que como familia puedes fomentar para darle la fuerza y encauzar con propiedad las cosas. Entonces, por eso escuchar esa perspectiva es importante. A tu punto de vista, y en base a esto que hemos estado platicando, ¿a qué consideras tú que le estamos atribuyendo valor?
Es complicado porque yo creo que desde mi perspectiva le atribuimos demasiado valor al futuro y yo me incluyo en esto. Le atribuimos demasiado valor a lo que quiero para el futuro y está bien. Yo creo que es parte de nuestra vida aquí en la tierra, de nuestro peregrinaje. Pero es importante para mí entender eso, que somos peregrinos y yo creo que eso no lo hemos podido entender. O sea, que realmente nos espera una eternidad con Dios. Y eso es a lo que de verdad deberíamos atribuirle valor, porque ese es el mayor tiempo que vamos a pasar y nuestro peregrinaje puede durar 20 años, 30 años, 70, 100, no sé, los que Dios quiera, pero hoy le atribuimos... sí, exactamente. Pero hoy le atribuimos demasiado valor al futuro, a de que yo voy a hacer esto y voy a sacrificar X cosa y voy a dejar de hacer esto porque yo quiero el día de mañana vivir en el mejor lugar de Monterrey o vivir en el mejor lugar del mundo y tener el mejor carro y tener tanto dinero como pueda y creo que le damos demasiado valor a eso. Cuando no está el valor ahí, la esencia de nuestra vida como cristianos es pensar en la eternidad con Dios. Esa debería ser, a eso deberíamos atribuirle el valor verdadero. Y creo que ahí es donde yo he pensado muchas veces, donde realmente una de las cosas que Jesús decía, ¿no? Cuando decía de que todas las cosas te van a venir por añadidura. O sea, cuando nosotros nos enfoquemos en hacer la justicia, en cumplir la justicia de Dios, en cumplir la justicia de la que Jesucristo hablaba, entonces todo lo demás va a venir por añadido. O sea, tranquilo, todo va a estar bien. Claro. Quiero entender un poco lo que tú me estás diciendo. Creo que, y tú lo has mencionado, ¿no? El futuro es importante, pero atribuirle valor a los años inmediatos, ¿no? Ajá, más claro. que realmente a los años posteriores o futuros. Y al presente, porque creo que al menos a mí me ha sucedido que estoy tan preocupado y tan angustiado por el futuro que dejo de vivir mi presente. O sea, dejo de pensar en lo que hoy tengo que hacer para el Señor, de pensar en lo que hoy puedo construir en el reino. Y eso creo que también es importante. Dejamos de construir hoy con tal de querer construir algo el día de mañana y dejamos el día de hoy de trabajar o de construir o de sembrar, de cosechar, simplemente por estar pensando en qué voy a tener el día de mañana. Dejamos de ser fieles por tratar de ir a buscar otro horizonte. Exactamente. Para, según nosotros, clarear un mejor futuro. Y ahí sí es andar a ciegas. Sí. Porque ni siquiera sabes, o sea, si el día de mañana tomas una mala decisión y todo lo que sembraste, entre comillas, se pierde, ¿qué va a pasar? O sea, trabajaste para un futuro que no existe. Entonces, para mí, creo que tal vez como que conectando un poquito con lo que hablábamos al principio, ¿no? Para mí, hasta eso es andar a ciegas y no tanto la fe, porque la fe la estás viendo el día de hoy, en el presente. Wow. Estás tocando ahí el meollo, ¿no? El nervio crucial ahí. Pero es cierto. Creo que esto es una respuesta muy acertada por el hecho de que estamos muy, muy consternados con mi futuro inmediato, más que con mi futuro eterno. Sí, exacto. Eso lo hemos compartido cantidad de ocasiones, pero ahora que tú lo mencionas, pues estamos de alguna manera tranquilos en el hecho de que hay una parte de esta generación que sí lo está viendo. Sí. Que sí está consternado, no con el futuro inmediato de los siguientes 3, 4 años, pero está consternado con el futuro eterno. Claro. Que yo pueda en el proceso lograrlo sin tener que tomar desviaciones en el camino. Sí. O sea, sí lo voy a llegar, pero primero tengo que tomar una desviación para alcanzar esto que es mío y luego ya me acomodo para seguir avanzando. Y a ver si me queda tiempo para lo demás. Sí. Wow. Ese es justamente uno de los aspectos que es importante tener presente. Por eso, lo que nosotros como familia atribuimos en valor, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si estamos transicionando, si estamos cambiando en cada generación, ¿cuáles son esos objetivos que estamos buscando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es el asunto final al que nosotros queremos llegar, ¿no? Y el mismo apóstol Pablo lo decía en sus procesos, ¿no? Él se encontraba al final de sus días y en Filipenses él decía, no lo he logrado todo. Todavía no llego. Sí, claro. Pero no hubo desviaciones en el proceso. O sea, siguió, pagó el precio,
Si tú lees todo el currículum de Pablo, pues te darás cuenta que a lo que él da énfasis es a sus sacrificios, a las cosas que él tuvo que vivir, a los naufragios, a los vituperios, a las condenas, etcétera, etcétera, a los encarcelamientos. Sí. Dice, y aún con todo, no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, lo que él vivió bajo los pies de Gamaliel, sus estudios, sus conocimientos, su calidad de empresario, porque yo sigo creyendo que Pablo era empresario, sino cómo pagaba sus viajes. Sí. Él lo tenía por basura y él lo decía. ¿Y cómo llegar a eso? O sea, creo que eso es de las cosas más complejas, podría decirse, el día de hoy. O sea, a que realmente tomar lo que tengo en mis manos y decir, todo esto es basura. Todo esto es basura. O sea, todo lo que tengo, todo es basura. Nada vale lo que vale Cristo. Claro. Nada me da lo que me da Cristo. Y tal vez como que sí nos falta mucho poder tener ese enfoque que realmente todo se va a convertir en basura, todo se va a quedar en la nada, en polvo, el día que veamos a Cristo venir en las nubes, ¿no? Wow. Yo sé que esto... el tiempo se va, pudiéramos estar aquí las horas. Sí. Y sigo insistiendo que creo que pronto tendremos que hacer un podcast sobre destino. Sí. Porque creo que mucho de lo que estamos viviendo en cambios y transiciones va orientado a poder tener un mayor conocimiento de nuestro destino y cómo realmente se forja. No el destino, pero el camino hacia nuestro destino. Sí. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para esta generación? Y aún en tu experiencia, para la generación previa. Ajá. Yo creo que lo que a mí más me ha funcionado es quedarme tranquilo. Creo que a lo mejor mucha gente podría pensar, pero es que cómo puedes estar tranquilo con tantas cosas que hay que hacer y tanto que hay que decir y tanto que hay que trabajar. Y para mí siempre la respuesta es tranquilo. O sea, no vamos a poder llegar a ningún lugar si estamos tan enfocados en qué sigue y el día de mañana y lo que tengo que hacer. Pero sí, si nosotros entramos en esa conciencia de que tenemos que quedarnos tranquilos y simplemente descansar en Dios, creo que es entonces cuando empiezan a venir las respuestas y sobre todo ese abrazo de Dios que a veces ni sabemos que necesitamos, pero cuando nosotros nos quedamos tranquilos, nos quedamos quietos y le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero en esa tranquilidad, en esa quietud es entonces cuando a veces como que empezamos a recuperar el aliento, la razón de lo que realmente está pasando, ¿no? Porque a veces quizá algún problema o alguna situación lo podemos ver como una enorme tormenta y cuando empezamos como que a tener esa calma, empezamos a respirar profundo y a tranquilizarnos y es entonces cuando la tormenta se empieza a ver pequeña porque realmente no, nos empezamos a enfocar en que realmente el gigante no es la tormenta, sino el gigante es Dios. Y Dios es el que está con nosotros. Amén. Pues tenemos que seguir caminando en esa dirección, ¿no? Y bajo esos conceptos de vida. Rubén, ha sido un tiempo maravilloso, lo hemos disfrutado mucho. Creo que hay mucho más que pudiéramos seguir conversando a corazón abierto, definitivamente. Sí. Escuchar tus percepciones y tu impresión sobre lo que está aconteciendo en esta generación, pues es muy importante. Espero que todos aquellos que están escuchando este podcast puedan asimilar todos estos conceptos que se han abordado y bueno, que podamos luchar por mantener enfocado nuestra vida, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos físicos. Si somos padres, que podamos seguir en la función de poder transmitir una buena instrucción a la nueva generación en todos los sentidos, desde la expresión misma del amor, ¿no? Que sea abierta, transparente, sincera, verbal, no solo porque te mantengo lo puedes ver, ¿no? Sino que verbalmente le podemos decir a nuestros hijos, te amamos, eres especial. Y que con ello también la nueva generación vaya afianzando esos mismos valores y principios que irán a transmitir a la nueva generación. Claro. ¿No? Que no lleguemos a la misma experiencia de Josué, que cuando él muere y mueren todos sus contemporáneos, se levantó una generación que no conoce nada de Dios. Sí. No queremos llegar a eso, al contrario, que cuando nuestros hijos piensen en Dios, pues piensen en nosotros. Claro. No sabes qué, papá, mamá me lo enseñaron, yo
yo lo puedo testificar. Decir, sí, en mi padre, en mi madre lo vi, me lo enseñaron, me lo instruyeron, me lo refirieron, me marcaron el ejemplo, me lo dijeron cuando me lo tenían que decir, y ahora yo lo hice con mis hijos y ellos lo pueden referir a sus hijos, y así como dice la Escritura, ¿no? De generación a generación a los hijos de los hijos, ¿no? Sí, claro. Y que esa bendición perdure, porque cambio siempre va a haber. Sí, transiciones van a continuar de generación en generación hasta la venida de Jesucristo. Así es. Pero ¿cómo vamos a fortalecer lo que como iglesia debemos ser? Solo de esa manera. Sí. Pues Rubén, muchísimas gracias. No, gracias a usted, pastor. Vamos a seguir en esta línea. La siguiente no se la pueden perder. Así Una es. mesa redonda, total. Total, redonda y abierta, corazón abierto. Y esperamos en el Señor que también pueda ser de mucho provecho para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Bendiciones a todos y sigamos disfrutando de estos podcasts. Gracias, bendiciones.